Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una bendecida semana. Y si no fue así, que pudieron pasar algún problema, bueno, ya es sábado. Ya es sábado, nos olvidamos de eso y descansamos en el Señor y poder disfrutar de este santo sábado. Eh, Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este culto de viernes, de recepción de sábado para algunos, ¿cierto? Para ya es sábado en otros lugares, así que sean bienvenidos a esta temática de la Reforma Pro Salud a cargo de nuestro hermano Ricardo Rabanal. Así que preparemos nuestro espíritu, ya hemos entonado algunos himnos, así que nuestro espíritu está preparado para ya recibir el mensaje y ponerlo en práctica con la ayuda de nuestro Padre. Vamos a entonar un cantito con respecto a la salud. Así que vamos a pedir a nuestra hermana Marta que lo pueda proyectar y entonar este hermoso himno. Quiero entregar mi corazón a Dios, anhelo reflejar su gran amor, con mi actitud y forma de vivir, deseo la verdad al mundo compartir. Yo quiero vivir sano y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Quiero consagrar mi cuerpo al Señor, solo anhelo honrar al gran Creador. Sé que escucharé de labios del Rey, ven a tu Señor, bien hecho siervo fiel. Yo quiero vivir sano y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Yo quiero vivir sano y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Yo quiero vivir sano y feliz, que el mundo vea a Cristo en mí, como Daniel, como José, quiero honrar a mi Señor y Rey. Un siervo feliz yo quiero ser. Un siervo feliz yo quiero ser. Amén. Amén. Hermoso himno, canto que nos invita, ¿cierto?, a ser como nuestro Salvador. Que eso sea nuestro anhelo y vivir sanos y felices mientras el Señor nos esté dando vida en esta tierra. Vamos a arrodillarnos para orar a nuestro buen Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias por sus bendiciones, gracias por su ayuda, gracias porque usted es bueno con nosotros, gracias porque podemos recibir este santo día eh, con nuestros hermanos, estudiando esta temática tan importante. Ayúdanos, Padre, que nuestra mente esté concentrada. Ayuda al orador, Señor, y que usted lo unja con su Santo Espíritu.
y poder, Señor, desear cuidarnos, tener salud, tener una vida feliz aquí mientras estemos, Señor, esperando a nuestro Salvador. Bendice a nuestros hermanos en dificultades, Padre, y quédate junto a nosotros. Perdona nuestros pecados, mi Dios, y ayúdanos a guardar este día como usted quiere, Señor, y como usted nos pide. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, dejamos a nuestro hermano Ricardo con la temática el tema de esta noche, así que bienvenido, mi hermano. El tiempo es suyo. Amén, amén. Buenas noches a todos, un feliz sábado, un abrazo en la distancia. Así que gracias por esta invitación. Y bien, pues, vamos a comenzar con este glorioso mensaje. Es un mensaje que el Señor dio en 1863. Le dio la visión el 6 de junio a la mensajera sobre la reforma pro salud para su pueblo. Fíjense, en 1863, cuando ya la iglesia se estaba constituyendo, el Señor le muestra el mensaje de la reforma pro salud para su pueblo, para que se preparara espiritualmente. Y es interesante que este mensaje está relacionado con el mensaje del tercer ángel. Voy a introducir una cita que dice: el 10 de diciembre de 1871, ella dice: me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, está ligada, está unida, dice, con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero, mire la misericordia de Dios, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tantas enfermedades que ahora, tiempo presente, inunda el mundo, no existiría. Consejos sobre régimen alimenticio, página 81. Ahí está esa cita tremenda. El Señor dice que está tan ligada estrechamente con el mensaje del tercer ángel. En Alza tus ojos, dice la página 275, otra cita dice aquí que interesante, la 275 dice: cada aspecto del mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en todas partes del mundo. Esta obra es mucho más importante de lo que muchos creen. Nuestros proyectos misioneros constituyen el único gran motivo que exige nuestra atención indivisa en este tiempo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para realizar esta obra hemos de ejercitarnos en la sencillez. Este es un mensaje de prueba admitido en corazones honestos, resultará ser un antídoto para todos los pecados y pesares del mundo. La proclamación del gran mensaje evangélico es tarea de los discípulos de Cristo. Algunos trabajarán por esto de una manera y otros llevarán a cabo otro aspecto de la obra, según el Señor los llame y dirija individualmente. No todos tienen el mismo lineamiento de trabajo, pero todos pueden unirse en sus esfuerzos. ¿Se fijan?
todos pueden unirse en sus esfuerzos. Se deja cada aspecto del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel tiene 12 verdades, y dentro de esas 12 verdades está la reforma pro salud también. Esas 12 verdades, el Señor, o la plataforma de la verdad, en primero escrito también nos dice, en Números el capítulo 17, cuando usted lee en adelante, en el capítulo 1, Dios llama a todos los líderes de cada tribu y les dice, vengan con sus varas y póngala alrededor del arca. Ahí, esas varas, 12 varas, estaban alrededor del arca. Y interesante que dentro del arca también estaba el maná, y representa la reforma pro salud, estaba la vara de Aarón y estaban los 10 mandamientos. 3 mensajes ahí, 3 mensajes, hermano, y las 12 varas representan las 12 verdades, porque cuando conectamos con Apocalipsis 12, cuando vemos ahí el símbolo de la iglesia de Dios con una corona de 12 estrellas, ¿dónde la tenía? En la cabeza, que iluminan. Esas 12 estrellas son las 12 verdades, 12 varas son cada aspecto del mensaje del tercer ángel que salen del arca de la alianza. Salen ahí. Qué interesante. Y esas 12 verdades están compuestas por el sábado, número 1, número 2, la bestia. Número 3, la imagen de la bestia. Número 4, el santuario. Número 5, la reforma pro salud. Número 6, la justificación por la fe. Número 7, salir de las ciudades. Número 8, Apocalipsis 18 con el fuerte clamor. Número 9, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Número 10, la obra médico-misionera. Número 11, el diezmo. Y número 12, no se puede pertenecer a ninguna organización. Ahí están las 12 verdades. Cada aspecto del mensaje del tercer ángel debe ser proclamado, debe ser llevado por su pueblo a todas partes del mundo. Y ahora en este momento vamos a ver ese mensaje de la reforma pro salud que sale del arca. Es el mensaje del maná que sale de ahí, el mensaje del tercer ángel. Qué tremendo. Bien, hermano, vamos a ir a Génesis, el capítulo 1. Vamos a hacer una narración del Génesis antes del diluvio, cómo era considerada la reforma y la alimentación de la salud, después del milenio, cómo se consideró la alimentación ahí, y después al desierto, y después a nuestro tiempo, hermano. Ahí hay una línea cronológica interesante. Hay un principio que está establecido en la Biblia. En Eclesiastés 1:9 dice que es lo que fue, lo mismo que será, no hay nada nuevo debajo del sol. En otras versiones de la Biblia dice que la historia pasada se repetirá. En Romanos 15:4 dice que lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Mensaje Celeste, tomo 3, la página 387, dice los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo. Mensaje Celeste, tomo 2, página 449, cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Ese es el principio que nos habla la Biblia y el Espíritu, la profecía. Y vamos a recurrir en estos momentos, a esa repetición que el Señor nos ha dado al principio. Recuerden que Isaías 28 dice un poquito aquí, un poquito acá, reglón tras reglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento. Amén. Vamos a ir en Génesis, el capítulo 1, el Señor, versículo 11 y 12, después el versículo 29, dice, después que el Señor empezó a crear los cielos y la tierra, y llegamos aquí al versículo 11, cuando dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto
que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, de hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Y tercero, ya el Señor había dado esa dieta de alimentación. Y el versículo 29, cuando ya había creado al hombre, le dijo, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Fíjense, toda planta que da semilla está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Ahí está la dieta que el Señor le dio al hombre, a nuestros primeros padres. Esa era la dieta que tenía que tener el hombre, la dieta de alimentación. Dios exigía para el hombre esa dieta y era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno para nutrir al hombre, para que el metabolismo estuviera sano, con la semilla y la fruta y las verduras y la hortaliza iban a producir en el hombre discernimiento, iban a producir templanza también en él, los frutos del Espíritu Santo. Y Dios le había dicho también a ellos en el capítulo 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto estaba ahí. Fíjense, Dios había dado la dieta de semillas, de fruta, de todo árbol, y ahora en el árbol de la vida está en medio del huerto, el árbol de la vida donde ellos podían eternizarse. ¿Se fijan? Y estaba también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Número 2 árboles. El árbol de la vida en medio del huerto, que podían comer tanto de todos los árboles, menos, dice, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo 17 del capítulo 2. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí viene la advertencia para nuestros primeros padres. Los ángeles también conversaban con nuestros primeros padres antes de pecar. Les dieron toda la información de la caída de Lucifer. Les dieron todo lo que pasó allá en el cielo. Ellos conversaban para preparar a nuestros primeros padres y no ir tras el enemigo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero ¿qué pasó después? En el capítulo 3, versículo 5, ahí dice, sino que cuando nuestros primeros padres, Eva se aparta de Adán en un momento y escucha una voz que le susurra, Eva, Eva, le decía. Y en ese momento Eva fue atrapada, sus sentidos fueron atrapados por esa voz. Y ahí donde le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Empieza un diálogo con la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí entra la mentira, aquí entra el engaño, entra la mezcla, la fermentación, entra aquí. Si no sabe que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, al comer, cae la primera maldición de nuestros primeros padres.
Se produce la primera maldición en ellos, porque ahora ellos, al coger del árbol de la ciencia del bien y el mal, de la mezcla, de la fermentación, esa es la que produce el veneno, hermanos, nuestros primeros padres cayeron y el Espíritu de Cristo se alejó de ellos por el pecado. Y ellos trataron de coser hojas de higuera a su manera. Hoy en día también, hermano, Satanás ha introducido la mezcla en la alimentación hoy día que estamos viviendo. Cada alimento tiene preservantes químicos, cada alimento está alterado o están llenos de antibióticos, los embutidos están con la mezcla, los jugos hoy día que preparan están con la mezcla, la fermentación, el veneno, todo mezclado con químicos, con preservantes, con todo tipo de sustancias que son nocivas para nosotros. Esa es la mezcla. Satanás trabaja con la mezcla, con la fermentación, mezcla un poquito de verdad con mentira y así es la alimentación también. Y produce enfermedades en todos nosotros, los seres humanos, y caemos por eso. Esa fue la primera maldición, es la desobediencia, cae sobre la desobediencia en nuestros primeros padres. Hay una segunda desobediencia que vino antes del diluvio, cuando ya nuestros primeros padres fueron sacados del huerto, el Señor puso un ángel y una espada para que el hombre no volviera a comer del árbol de la vida, para que el pecado no se eternizara, y selló con un ángel, ahí con una espada. Ahora el hombre empezaba esa maldición, empezaba automáticamente a sufrirla por la desobediencia. Ahora el hombre empezaba a coser hojas de higueras a su manera y alimentarse y gratificar su apetito con otra dieta, con la fermentación. Y el hombre empezó a consumir grandemente, dice aquí, voy a leer una cita en Patriarcas y Profetas, fíjense lo que dice. Dice aquí, en Patriarca y Profeta, la página 80, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos, ¿ve? Pecaminosos, y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba con la fuerza. Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban, escuchen esto, gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Gratificaron aquí, dice, ellos se gozaban matando animales para el consumo, ahí dice, y el consumo de la carne como alimento los volvía más violentos, más agresivos, hermano. Por eso ahí en Génesis dice que la maldad de los hombres era mucho. Y Dios determinó destruir a esa generación. Gratificaban mucho el alimento matando animales, hermanos queridos. Cristo en Mateo 24 dijo sería como los días de Noé. Fíjense, comían y bebían. Eso estaba pasando los días de Noé. Comían y bebían, gratificaban
matando animales y consumían sus cuerpos y se volvieron violentos, agresivos y se volvieron indiferentes contra el prójimo. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Eso lo estamos viviendo, cómo el mundo está llegando a la misma situación que en los días de Noé. Recuerden que en Isaías capítulo 46 dice que Dios muestra el fin desde el principio. ¿Se fijan? Estamos volviendo, ¿me entiende?, a repetir la historia como los días de Noé. Estamos volviendo a la misma condición de ellos. La gente hoy día, en las fiestas que hacen, Año Nuevo, Navidad y todo ese paganismo donde se sumen en la cultura que cada país tiene, gratifican sus apetitos en el consumo de carne, de frituras, hermanos, mayormente de carne. Y eso los vuelve indiferentes, van perdiendo el discernimiento, van perdiendo la razón. Y eso está pasando hoy día. El hombre se ha ido degradando moralmente por el consumo de animales, consumo de carne, consumo de embutidos, consumo de químicos y todo tipo hoy día de alimento que el hombre está proveyendo y genéticamente también están proveyendo, porque hay carne sintética 3D. Acuérdense que este nuevo orden mundial también está proveyendo una alimentación a base de carne sintética, ¿se fija? Con células trabajando ahí en esas máquinas donde imprimen la carne. Todo eso lo estamos viviendo ahora, estamos viviendo, volviendo a los días de Noé, estamos viviendo el tiempo. Es increíble cómo estamos viviendo el tiempo. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a Abel. ¿Se fijan? Esa es la segunda, cuando Caín mató a Abel. Ahí tenemos dos iglesias, ¿ves? Ahí empezó a definirse los grupos, empezó a expandirse. Ahí, hermanos queridos, los dos grupos. Caín representaba al grupo del linaje de Satanás. Abel representaba el linaje de la descendencia de los hijos obedientes, el otro linaje de los hijos desobedientes, y así se definió el mundo desde los días de Noé. Así estamos llegando nosotros a este tiempo. Hoy día va a terminar también con dos grupos: los que desobedecen los mandamientos de Dios y los que obedecen los mandamientos de Dios. Recuerden que Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En cambio, lo otro, ¿a quién van a seguir? A la bestia y a su imagen, y no tienen reposo ni de día ni de noche, no tienen descanso, no tienen la reforma pro salud tampoco, no tienen las percepciones claras, no tienen la templanza. Nuestra alimentación, si nosotros obedecemos la alimentación que Dios nos ha dado en el Génesis, vamos a tener templanza, vamos a tener claridad, vamos a poder entender más la palabra de Dios. Fíjense, ahí está el árbol el árbol del huerto de la vida, donde podían comer, y está el árbol de la ciencia del bien del mal. Ahí están los dos árboles. Y miren cómo Apocalipsis termina ahí mostrándonos en Apocalipsis 22, el árbol de la vida. Nos muestra aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad, uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce, fíjense, 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eso es para cuando nosotros, hermanos, si perseveramos
en la alimentación sana, si permanecemos con la dieta que Dios nos dio desde el Génesis, vamos a tener derecho al árbol de la vida que está en el cielo. 12 frutos, dice ahí, y las hojas será para la sanidad de las naciones. Esa es la promesa. También en Apocalipsis 2 hay otra promesa también que el Señor nos da. Apocalipsis el capítulo 2, fíjense, en el Apocalipsis capítulo 2 dice ahí, otra promesa le da a la iglesia de Sardis. Al que venciere, a la iglesia de Efeso dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los neocolitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Hermano, al que venciere, el Señor nos va a dar a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida tiene 12 frutos y sus hojas será para las naciones, para la sanidad de las naciones. Esas son las promesas que el Señor nos tiene prometido. Por eso que la reforma pro salud está tan estrechamente al mensaje del tercer ángel. Nos va a capacitar para discernir, hermano, para batir el yo en el polvo. Qué tremendo, hermano, qué maravilloso. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido, que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. La tercera maldición, la más terrible de Dios, vino sobre la tierra con el diluvio, hermano. Vino con el diluvio. Ahí en Génesis Dios tuvo que destruir, porque todo pensamiento era de continuo al mal, de continuo a la maldad. El vaso se rebalsó. Dios tuvo que ponerle fin a esa generación. Y después que las aguas bajaron, ya los hombres tenían que volver a alimentarse. De nuevo, nuevamente la vegetación surgiría y el hombre volvería a cosechar la tierra, a trabajar la tierra y a comer de lo que la tierra producía. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición más terrible. Y ahí, como dice en Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre, para siempre serán sus días 120 años, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es solamente de continuo al mal. La depravación de los antidiluvianos, miren, escuchen, los habitantes del mundo antiguo comían y bebían, te digan, será como los días de Noé, comían y bebían, dice, con intemperancia, no tenían control en el consumo, consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla, comían y bebían con exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados, violentos, feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosando de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. También el Señor va a limpiar esta tierra ahora de la contaminación moral, por el fuego va a ser. Porque dice que la tierra se contaminó bajo los moradores de la tierra, porque traspasaron los principios de Dios, traspasaron el pacto sempiterno, traspasaron las leyes que Dios le proveyó al hombre, tanto en su cuerpo, en nuestro cuerpo hay leyes que Dios ha dado. No debemos introducir todo tipo de alimento porque va a destruir nuestro cuerpo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo.
Por eso dice, te ruego, hermano, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, dice Proverbio 23, porque empobrecerán y harán vestir vestidos rotos. Vendrá la consecuencia por la mala alimentación, vendrá la enfermedad, vendrá una diabetes, un problema cardiovascular, todo tipo de enfermedades que hoy día están en primer lugar en cada país es por la mala alimentación, por la intemperancia. Por eso este mundo está enfermo y muchos hermanos también caen enfermos por la desobediencia a las leyes de la salud que Dios nos ha dado. Ese es el problema hoy en día. Y cuando la gente va a estudiar la Biblia, su mente está embotada, su razonamiento está cerrado, no puede discernir la palabra de Dios, no puede entenderla porque su mente ha sido embotada por una mala alimentación. Ahora fíjense, después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Después del diluvio, ya pasó el diluvio, dice, Dios vio que las costumbres de los hombres se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal. Aquí está una de las razones para abreviar su existencia pecaminosa. Recordemos, la primera razón que Dios le permitió comer alimentos limpios para mantenimiento fue a Noé. Recuerden, Noé, la tierra fue cubierta por el agua. Dios le dijo, separa animales limpios para mantenimiento, donde Noé podía comerlo. Ahí le dio permiso, fue la primera razón por causa del diluvio. Pero cuando ya el diluvio pasaría, bajarían las aguas, ellos tenían que volver a la dieta original del Génesis. ¿Se fijan? Y ahora, después del diluvio, la gente se acostumbró a comer y a gratificar su apetito en el gusto alimentos de carne. Y Dios permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. Dios, en la segunda razón, le da por causa del pecado para abreviar, debilitar, ¿entiende? Disminuir un poco el pecado, porque lo que había pasado en los días del diluvio, antes del diluvio, la gente se gozaba comiendo y matando animales. Y por esa causa aumentó la maldad. Ahora Dios tiene que abreviar después del diluvio, disminuir un poco el pecado y darle ciertos animales que podían comer, animales limpios. Esa fue la segunda razón, es por el pecado. La primera razón fue por el diluvio. ¿Se fijan? Y la raza empezó a decrecer en tamaño. ¿Por qué? Porque antes, Historia de la Redención dice, el hombre, Adán y Eva, Adán medía 6 metros y Eva un poquito le llegaba al hombro a Adán, era más baja que Adán. ¿Se fija? Y por causa de todo eso, el hombre se fue degradando poco a poco. ¿Se fijan? Nuestro tamaño hoy en día, vamos a recuperar el verdadero tamaño que tenía nuestros primeros padres, así también vamos a recuperar el tamaño, porque todo ha sido por causa del pecado, hermano. ¿Se fijan? Entonces ahora, ya que Dios da la segunda razón, ahora que comieran ciertos animales limpios para abreviar un poco el pecado, disminuir el pecado. Ahora entramos, hermanos queridos, a la etapa del desierto, a la otra etapa. Cuando el pueblo de Israel cayó
en esclavo en Egipto. Recordemos que José vino a Egipto, después José hizo una gran obra en Egipto, Dios lo usó grandemente y pasó a ser también gobernante ahí durante el periodo de las vacas flacas y las vacas gordas. Dios usó a José. Después José trajo a su familia, a sus hermanos, y vivieron ahí en Gosén mucho tiempo mientras estaba vivo el faraón. Pero ya el faraón había muerto, José había muerto, vino otro faraón y esclavizó al pueblo, hermano. Y ahí ese pueblo, oprimido por el nuevo faraón, se acostumbró a comer el alimento que comían ahí en Egipto los faraones y la gente que vivía ahí, y gratificaron también el apetito ahí. Ahora el Señor tuvo que enviar a un libertador, a Moisés, y sacar al pueblo de Israel de ahí, sacar a ese pueblo. Y ese pueblo, que era un pueblo mixto, fue llevado al desierto. Aquí le estaba dando la misma lección que a nuestros primeros padres. Tenían que aprender la misma lección ahora, llevarlos al desierto y empezar a darles la alimentación. Y les daba maná, hermanos queridos, les daba el maná a ese pueblo ahí. Ahí en Éxodo capítulo 16 podemos ver esa historia un poco, cuando el Señor les daba el maná que descendía. En Éxodo 16 está la historia ahí. Éxodo 16. Ese pueblo, Dios da el maná, dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Se fijan. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 4 del capítulo 16 de Éxodo, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo prueba si anda en mi ley o no. Si anda, lo probó para él, si anda en mi ley o no. ¿Se fijan? Ahora Dios tenía que a ese pueblo enseñarle la reforma pro salud, darle, porque quería que ese pueblo fuera un pueblo de santidad, un real sacerdocio, una nación santa. Ese pueblo, cuando estuvo 215 años ahí en Egipto, aprendió todo con el maltrato, con la dureza, con el látigo. Así ellos aprendieron a obedecer, así los tenían los egipcios. Si tú quieres obedecer, ellos, los egipcios, le daban el látigo y la opresión. Y ellos se acostumbraron a esa cultura en Egipto, a esa disciplina en Egipto, se acostumbraron a la violencia con que los trataban. Y ese pueblo tenía que aprender duramente de la misma forma con el látigo. Por eso fueron tan desobedientes en el desierto. Y ahora el Señor les daba el maná. Y Jehová, fíjense lo que dice, versículo 5, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día venía una doble porción donde ellos podían recogerlo, porque el sábado no podían recogerlo, porque había que guardar el sábado. Versículo 8, y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones y que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos vuestros, porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí, ¿qué pasó? Ellos empezaron a murmurar, a quejarse contra Dios. Ya no querían comer más de ese pan. Y Dios, por esas murmuraciones, a través de Moisés, dice, os dará carne para comer. Esa carne eran las codornices que Dios le iba a dar al pueblo, a ese pueblo,
para probarlo ahí, porque se quejaron contra Dios. Ahí en número 11 vemos, pueden leer el capítulo 11 ahí, hermanos queridos, Dios, ahí está toda la historia cuando ellos murmuraron. Se quejaron contra Dios, rechazaron el pan, el maná que descendía del cielo, desobedecieron. Dios llamó a Moisés, le dijo, prepara a varios hombres, a 60, y que proclamen y profeticen. Y de esa manera el Señor, a través de esos hombres, 60 hombres, proclamaron y vinieron una mandada de codornices, y ellos recogían las codornices y se las comían, hermano, les salía por todos lados, dice ahí el relato, pero después que comieron, vino una mortandad y murieron muchos por la desobediencia. Y de esa manera el pueblo se subordinó, hermano, fue desobediente ante el mandato de Dios. Hoy día también la historia pasada se repite, hoy día estamos en el desierto, hermano. El Señor está pronto, está preparando un pueblo para la Canaán celestial. Hay muchos que están obedeciendo la reforma pro salud, pero hay muchos que están desobedeciendo la reforma pro salud, que es parte del mensaje del tercer ángel. Y se están subordinando contra Dios, se están quejando contra Dios. ¿Se fijan? Estamos repitiendo la historia. Dios quiere que su pueblo vuelva a la dieta del Génesis, vuelva al maná. Y hay una promesa también en Apocalipsis para nosotros. Apocalipsis 2:17 dice ahí, hablando del maná también, hermanos queridos. Fíjense la promesa que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis 2:17 dice ahí, capítulo 2, versículo 17. Dice 2:17, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor dice, al que venciere, le daré a comer del maná. Todos los libros terminan en Apocalipsis, las promesas terminan en Apocalipsis. ¿Se fijan? El pueblo de Israel fracasó, hermano. Fracasó y perdió la vida espiritual de Cristo en su vida. Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo real sacerdocio. Ese pueblo podía ser, quería que el Señor sea un real sacerdocio para ese tiempo, que proclamara las virtudes de Dios, los oráculos de Dios, pero fracasaron, hermano. Perdieron la vida espiritual. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal, hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra. No recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. Enseñó la misma lección, fíjense, sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos en el desierto para que fueran su pueblo peculiar. Por medio de ellos deseaba bendecir a quién, enseñar al mundo por medio de nosotros a la iglesia que el Señor le ha dado gran luz, que somos nosotros, también, hermano, la misma lección alcanza para este tiempo. Por medio de nosotros, Señor quiere alumbrar al mundo en la alimentación sana. Por medio de ellos deseaba bendecir también y enseñar al mundo. Le suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo, pero a causa de su descontento, sus murmuraciones, sus quejas acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo, hermano, poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles.
Números 11, ahí lo dice. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. ¿Ve? No aceptaron la restricción de alimentarse sin carne. Hoy día estás aceptando tú la restricción de la reforma pro salud que Dios está dando a su pueblo, sin carne, sin alimentos embutidos, sin nada de preservante. El Señor nos está trayendo la historia para nuestro tiempo, hermano. Estamos pronto a entrar a la Canaán celestial. El Señor está preparando a un pueblo, nos está preparando con la reforma pro salud para dar el fuerte clamor al mundo entero, para dar a conocer las verdades, los oráculos de Dios, para ser un pueblo peculiar. Ahí dice, y esto únicamente por poco tiempo, su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Hoy día muerte para miles, el consumo, como hoy día mucha gente está muriendo de todo tipo de enfermedades. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, hermano, de modo que nunca revistió carácter permanente, no revistió carácter permanente. Debemos permanecer en la alimentación original que el Señor nos ha dado, hermano. Urge ahora en este tiempo, por el tiempo que estamos viviendo. En Éxodo 19:46 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Deuteronomio 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto para que sigáis el pueblo de su heredad. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, escogido, único de entre todos los pueblos. Deuteronomio 26:18 y 19, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusividad, posesión, a fin de saltarse sobre todas las naciones. Éxodo 16, del 1 al 33, este es el pan que Jehová os da para comer, pan del cielo. Y el que perseverare, dice el Señor ahí, el que permanece le daré a comer del pan, del maná y del árbol de la vida y de los 12 frutos, y las hojas serán para sanidad para todos. Esas son las promesas del Señor. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal, pero bajo prudentes restricciones, encaminada a mitigar los males resultados. Y ahí donde vemos la dieta en Deuteronomio, en Levítico 11, ahí está clasificado los alimentos. Se dijo que debían comer y los limpios y los inmundos no debían de comer. Dice, al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también en la de los otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces, declarados inmundos en Levítico 11. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. Solo podían consumirse las reses sanas. Ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. Levítico 11 del 1 al 47, animales limpios y animales inmundos. Génesis 9, 4, 5, carne con su sangre no comeréis. Y hoy, fíjense, carne con su sangre. Y hoy día, ¿qué venden en los supermercados? Cuando usted va al supermercado, ve la carne roja. Y saben usted que esa carne está en proceso de descomponimientos en segundo cuando el animal muere o lo matan en el mercado.
y lo llevan, hermano, a los supermercados, el proceso de descomponimiento es en segundos. Las larvas se van acrecentando ahí en esa carne. ¿Y qué hacen esta gente? Le usan un colorante y le añaden a la carne para que se vea rojita. Pero por dentro ya la carne está podrida, llena de gusanos, de larvas pequeñas. ¿Se fijan? Ese es el proceso. Y carne con su sangre, dice aquí, no comeréis. Ahí lo dice Génesis 4 y 5. Levítico 3:17, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico 7:26 al 27, ninguna sangre comeréis, ni de aves ni de bestia. Por haberse apartado del plan señalado por Dios, en el plan de la alimentación, los israelitas sufrieron graves prejuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Flaqueza son las enfermedades que, a causa de la consecuencia del consumo y de la desobediencia, vinieron a la vida de cada israelita. Fracasaron, hermanos queridos. La pregunta es, ¿fracasaremos nosotros? Ahora debemos apropiarnos, hermanos queridos, de la alimentación sana, ser obediente. Urge ahora, porque Dios está preparando a un pueblo que va a levantar la Biblia como todas las verdades, el fuerte clamor, la recepción de la lluvia tardía que estamos esperando. Eso nos va a capacitar para la proclamación, pero tenemos que tener nuestra vasija limpia. Tenemos que limpiarnos, hermanos, de toda la inmundicia, de los malos hábitos, de la intemperancia, ser temperante, tener un orden en la alimentación, no comer a deshora, comer alimentos que nos nutran. El Señor nos ha dejado las semillas, la almendra, las nueces, todo eso está todo la propiedad que necesitamos ahí, el magnesio, el calcio, el fósforo, todo está ahí, hermano, el zinc, todo está en las semillas, y en las frutas y en los granos. Está todo ahí. Dios nos dijo, fue bueno en gran manera, porque es bueno para nuestro metabolismo que el Señor debemos volver a la dieta del Génesis, al maná, hermanos queridos. El régimen sin carne ha de modificar el temperamento. Fíjense, hermano, el Señor les dijo claramente a su pueblo que recibirían todo tipo de bendición si guardaban sus mandamientos. Y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo, en forma especial con la salud de los órganos digestivos, hermano. Hoy día mucha gente tiene diabetes por el consumo de bebidas, por el consumo de mucho azúcar en las gaseosas, en los pasteles, en todo tipo de en todo tipo de alimentación malsana llena de azúcares que han sido refinados. Y esa es la causa de donde se producen muchas enfermedades, como la diabetes, que está de moda en muchas partes. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimento a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de este régimen crearía enfermedad e insubordinación a fin de modificar la disposición y que no, con el propósito de poner activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente. Quitó de ellos la carne de los animales muertos, les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Ahí está. Qué interesante. Y hay un caso aquí que es tremendo, el caso de Daniel, hermano. Daniel en el Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había pedido. Pidió, ni con el vino que él bebía. Pidió a que no se le obligase a contaminarse. Y Daniel, versículo 12 del capítulo 1 de Daniel, pidió para alimentarse legumbres, a comer agua y a beber. Aquí el caso de Daniel, hermanos, muy importante. Fíjense, cuando fueron deportados, Daniel y sus amigos, en la primera deportación, fueron a Babilonia. El rey pidió a los mejores jóvenes de los príncipes ahí del pueblo de Israel que fueran al palacio y que les pusieron la mesa para que se sirvieran de la comida del rey. Y Daniel y sus amigos, ellos habían aprendido la reforma pro salud. Ellos tenían claro que la alimentación sana lo iba a preservar en la obediencia a Dios. Ahora ellos, al llegar a Babilonia, iban a ser probados por toda esa educación que tuvieron estando en Israel. Ahora, al llegar a Babilonia, ellos iban a probar, iban a ser probados ahora con lo que habían aprendido desde su infancia, los principios de Dios. Y ahora, al ponerse enfrente ahí de la comida, todo lo que habían aprendido durante su infancia y su crecimiento de los oráculos de Dios, ellos tenían la preparación y ahora enfrentaban la prueba ahí en Babilonia y propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Se fijan? Ellos defendieron los principios, hermano, en medio de Babilonia, en medio de toda esa comida depravada. Así también nosotros hemos sido educados, muchos de nosotros hemos sido educados en la alimentación del Génesis, hermano. Y ahora estamos siendo probados ahora. Y Dios nos pone a prueba ante las comidas de Egipto de este mundo. Y debemos proponernos nuestro corazón, no contaminarlo con la comida de este mundo, hermanos. Ahora ha llegado el tiempo de que nosotros defendamos los principios de Dios que hemos aprendido. Ahora es el momento, porque va a llegar el momento que no podemos comprar ni vender. Y por eso tenemos que, hermano, ahora resistir, ahora perseverar y poder defender los principios que hemos aprendido y ponerlos por obra en la crisis que se nos avecina. Y en esta crisis que ya estamos viviendo, hermano, ser fieles a los requerimientos de Dios. Y si somos fieles, tendremos la vida eterna. Qué maravilloso. Proverbios 23 del 1 al 3 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, considera bien, y pon cuchillo a tu garganta o pon freno a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares, ¿ves? No codicies, así como nuestros primeros padres codiciaron, no codicien sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Se fijan? Dios, a través del Antiguo Testamento, recordemos a Sansón. Dios lo llamó para ser el libertador, hermanos queridos, y le dio una alimentación a sus padres, que no debía beber vino ni sidra. Así también Dios a Juan el Bautista, a los primeros padres, también les dio una alimentación sana a Juan el Bautista. Así también al Elías del tiempo del fin, hermano, a este Elías que somos nosotros, que nos ha dado gran luz de poder tener esa alimentación que tuvo Sansón, que tuvo Elías, que tuvo Juan, que tuvieron, ¿me entienden?, nuestros primeros padres, para hacer y proclamar al mundo el último mensaje de misericordia para la tierra. Nosotros somos el Elías ahora del tiempo del fin. Miren esta cita, qué maravilloso, hermano. Esta cita nos habla de
Dice aquí, el profeta Malaquías declara, Malaquías 4, versículos 5 al 6, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí el profeta describe el carácter de la obra, fíjense, el carácter de la obra, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son? Somos nosotros, lo que Dios nos ha dado gran luz. Son representados por el fiel Elías, estamos representados por el Elías de Malaquías 4, hermano. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, el gran tema de la reforma ha de ser agitado. ¿Cómo? Ha de ser agitado, hermano. Y la mente del público ha de ser despertada, ¿ves? La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Consejo, régimen alimenticio. En Jueces 13 dice, el ángel de Jehová le da el mismo discurso de alimentación a Manoa, padre de Sansón, que le dio a los padres de Juan el Bautista, que no debería comer ninguna cosa inmunda ni bebida fuerte. Daniel propuso en su corazón también no contaminarse. Se dijan, Dios repite la historia, hermanos, para este tiempo. Nosotros somos ese Elías, el libertador. Nosotros estamos representados por Moisés, estamos representados por Elías, estamos representados por Sansón, estamos representados por Juan. Somos el Elías del tiempo del fin. Malaquías 4, hermanos queridos. Estamos representados ahí. El Israel fracasó, pero Dios no va a fracasar con su pueblo ahora. No. Ahora el Señor va a tener un pueblo, hermano. Un pueblo que le va a servir. Son los 144,000 que no se contaminaron con ninguna comida de chatarra de este tiempo. No se contaminaron con mujeres. Fueron sin mancha y sin contaminación, ¿se fijan? Sin la fermentación de este mundo, sin la mezcla. Ellos no se van a contaminar, van a ser fieles a la alimentación. Fíjense. Rebelión y castigo. Dios continuó alimentando a la hueste de los hebreos con el pan que llovía del cielo, pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito depravado exigía imperiosamente carne que Dios en su sabiduría no les había provisto. Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él ha controlado el apetito. Él ha controlado el apetito en gran medida desde el tiempo en que logró el éxito, dice, con el experimento que hizo con Eva, ¿se fijan? Al inducirla a comer de la fruta prohibida. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. Para que Satanás no gane ventaja, hermano, no ignoramos sus maquinaciones. El propósito de Dios para Israel, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlo en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Los sometió a un sistema de disciplina que si lo hubiesen seguido, alegremente habrían resultado para el bien tanto ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida, les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. ¿Se fijan?
Por un día, Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien y para el bien nuestro también. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante, el cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y a Eva en el Edén. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física, mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad física y mental, habrían tenido claras percepciones, un discernimiento aún, un juicio sano, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que él había establecido para ello y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Murmuraron bajo la restricción de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto les acarreó maldición. Un ejemplo para nosotros, hermanos. Por eso es importante que no cometamos el mismo error que cometieron ellos. Debemos volver a la primera dieta, al maná que el Señor tiene prometido para nosotros. Fíjense ahora, la iglesia en general en Battle Creek no ha sostenido el instituto por su ejemplo. Sus miembros no han honrado la luz de la reforma pro salud, practicándola en el seno de su familia. No la han honrado en sus hogares. La enfermedad que aquejó a muchas familias en Battle Creek no necesitaría haberles sobrevenido si ellos hubiesen seguido la luz que Dios les diera. Si ellos hubiesen seguido la luz y si nosotros seguimos la luz, hermano, si perseveramos en esta luz, las enfermedades no van a venir si somos obedientes, hermano, a la luz. Pero muchos fueron desobedientes y hoy en día son muchos desobedientes y acarrean las consecuencias de esa desobediencia en cualquier enfermedad que le sobrevenga. Habían desatendido la luz y no veían mayor necesidad de restringir su apetito que la que vio el antiguo Israel. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como dicen muchos hoy, su maldición estaba sobre ella. Moriremos, dicen, sin carne. Dios les dio carne al rebelde Israel, pero su maldición estaba sobre ella. Miles de ellos murieron mientras la carne que habían deseado aún estaba entre sus dientes. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos, hermanos. Una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. ¿Cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestras propias conductas, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios, como hicieron los hebreos? Dios no puede hacer grandes cosas a favor de su pueblo debido a la dureza del corazón y a la pecaminosidad, incredulidad. Dios no hace sección de personas, sino que en toda generación los que temen al Señor y obran por justicia son aceptados por Él, en tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su favor o las bendiciones prometidas. A los que aman la verdad y andan en ella, los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones y las misericordias reservadas
para ellos se convertirán en juicios de Dios. Dios quiere que aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, que era su pueblo peculiar, escogido, pero que provocó su propia destrucción al seguir sus propios caminos. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Hechos 5:32, el Espíritu Santo se da al que obedece. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Segunda Corintios 9:13, glorificar a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Jueces 24:24, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Primera Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Jeremías 42:6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quien el Señor ha cortado del mundo, hermano, por medio de su poderosa hacha de la verdad. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, hermano, será cortado. Estos constituyen su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Dios hablando en su palabra. El caso de Daniel y de sus 3 compañeros contiene sermones sobre la reforma pro salud. Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a quienes no les concedió un régimen a base de carne para su propio bien. Los alimentó con pan del cielo, pan de noble, comió el hombre, pero ellos estimularon sus apetitos terreno, y cuanto más concentraban sus pensamientos en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban la comida que Dios les daba para mantenerlos en un buen estado de salud física, mental, número 1, moral, número 2, y anhelaban las ollas de carne, y en esto hicieron lo mismo lo que muchos hacen en nuestros días. Muchos hacen, dice ahí, lo que hicieron el antiguo Israel, hacen lo mismo que lo que ellos hacen en nuestros propios días. Estamos repitiendo la historia, hermano. Muchos están haciendo lo que el pueblo de Israel hizo allá en el Antiguo Testamento, están repitiendo y lo están haciendo nuevamente. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra, hermano, a naturales de la tierra, las hortalizas, número 1, las legumbres, la fruta, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales, ¿cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y que tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Por eso que el mandamiento dice: no matarás.
no solo se refería al hombre, sino a todo ser viviente, hermanos. La preparación para la traslación, los cereales, las frutas sin grasa, en una condición tan natural como sea posible, deben ser los alimentos para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para trasladarse al cielo, hermano. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud deberían estar educándose especialmente para subsistir a base de fruta, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestros propios gustos, tenemos que educar nuestro gusto, está todo en el gusto ahí, hermano. Tenemos que cambiar el gusto, educarnos en el gusto, empezar a consumir más legumbres, más semillas, nueces, almendras, todo tipo de semilla, hermano, pistacho, mijo. Ahí dice más, ahí dice, hermanos queridos, si obramos guiados por principio en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir, vamos a influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, dice Primera de Pedro 9:10, para nosotros, hermano, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Concluyendo, hermanos, vamos concluyendo ya. Mire lo último, advertencia al que desobedece. Los que no han sido convertidos a la reforma pro salud y nunca la han adoptado, no pueden ser jueces de sus beneficios. Los que se apartan ocasionalmente para gratificar su gusto y comer un pavo o engordado u otras carnes, pervierten su apetito. Hoy día no hay que comer ni el pollo, ni el pavo, ya ni los huevos, hermano, los grigoríficos, todo está contaminado en los grigoríficos. Se inyectan, se llenan de antibióticos a los animales. Dice ahí, los que se apartan ocasionalmente para gratificar su gusto y comer un pavo engordado u otras carnes, pervierten su apetito, lo pervierten. Y no son las personas indicadas para juzgar los beneficios del sistema de la reforma pro salud. Están gobernados por el gusto y no por los principios. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro, escuchen esto, del pueblo, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respeto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. ¿Se fijan? El que le sirve a Dios, el ministro, el laico, debe tener una alimentación sana. Tiene que dar el ejemplo de esa alimentación. Pero el ministro que no lleva la alimentación va a ser un mal ejemplo para los demás miembros. ¿Se fijan? Por eso que hoy día vemos muchos ministros y laicos, vemos personas muy obesas, es por el consumo, la fermentación, el alimento afiebrante en su estómago. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida. ¿Por qué? No ha sido recibida de todo corazón. La complacencia, las complacencias egoístas, destructoras de la salud, practicadas por hombres y mujeres, han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no presentan atención a la luz, hay que prestar atención a la luz,
sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. Y fíjense ahora, y recaerá la maldición de Meroc. Hay una maldición, hermano. En Jueces 5:23 dice: maldecid a Meroc, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Dios está invitando a todos a llevar la reforma pro salud. El que no la lleva va a recaer la maldición de Meroc, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes, Satanás y sus ángeles. Tenemos que venir a la confrontación final con los requerimientos que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles ahora, hermanos. Si no tomamos la reforma pro salud, que es el brazo derecho del tercer ángel, no vamos a ser capacitados para la obra que Dios quiere hacer con su pueblo en esta hora final. Será derramado el Espíritu Santo en el pueblo que se prepare y venga la ayuda de Dios a llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Dios no está llamando a su pueblo a ser fieles, a volver al régimen original, sin carne, volver a las frutas, a las verduras, a las hortalizas. Es tiempo ahora de prepararnos, urge. Este es el mensaje que Dios está dando en preparación a su pueblo y debe tomarlo ahora. Ese es el llamado del Señor. Así que en esta noche, hermano, que este mensaje pueda llegar a cada corazón, podamos reflexionar. El Señor nos quiere de vuelta al régimen alimenticio. Y no se olviden, es el brazo derecho del tercer ángel, está unido, va ligado, no podemos separarlo. Tenemos que llevar este mensaje del primero, segundo, tercero, cuarto ángel con la reforma pro salud. Tiene que introducirse el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es la reforma pro salud. Tenemos que dar el mensaje y la advertencia. Y debemos ser hacedores de este mensaje, no solamente oidores. En esta noche podamos reflexionar y ser fieles. Voy a orar, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Usted nos ha mostrado a través de la historia, a través de nuestros primeros padres. Usted les dio la dieta que era bueno en gran manera para nutrirse, para tener una claridad mental, poder discernir las palabras. Nuestros primeros padres fracasaron en la desobediencia y vino la maldición, la primera maldición. Luego vino la segunda maldición en que Caín mató a su hermano Abel, y eso atrajo también otra maldición, que en la generación de los días de Noé se corrompió en gran manera. Esa generación se gozaba matando animales, se gozaba consumiéndolos, y vino la tercera maldición. Usted tuvo que destruir ese mundo por el diluvio. Así también esas lecciones nos alcanzan para nosotros. También el pueblo de Israel fracasó espiritualmente. También usted quiso hacer un real sacerdocio, una nación santa para ese pueblo. Lo llevó al desierto, les dio las mismas lecciones, pero también fracasó ese pueblo por las murmuraciones, las quejas. Gratificó mayormente su apetito en el alimento que usted no había provisto para ello. Así también esa historia se repite para nuestro tiempo también. Estamos repitiendo la historia. Estamos igual que el pueblo de Israel en medio de este mundo, en este desierto. Pero solo un pueblo fiel que tomará el brazo derecho del tercer ángel, la reforma pro salud, llegará a tener la vida eterna. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo, a ser fieles, a tomarnos de este brazo poderoso que es la reforma pro salud. Ayúdanos a ser hacedores de este mensaje, en nuestra vida practicarlo para ser ejemplos para otros, para poder tener templanza,
tener discernimiento, tener un razonamiento agudo y su espíritu pueda ser derramado en nuestras vidas, tener la vasija limpia para la recepción de la vida espiritual de Cristo en nosotros, que es la esperanza de vida. Gracias, Padre, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermanito. Gracias por esta presentación. Yo sé que son temas que no se predican muy a menudo, pero que Dios llama a su pueblo para que estudiemos lo que está escrito en la palabra de Dios y en el espíritu de la Amén. profecía y podamos tener eh, los hábitos que nos hacen falta para estar sanos y saludables física, mental y espiritualmente. Muchas gracias a usted, hermano. Amén. Gracias a todos mis queridos hermanos, hermanas que están conectados, escuchando. Nos despedimos esta noche pidiéndole a Dios que podamos tener un buen descanso y que mañana estemos levantados tempranito, porque a las 5 de la mañana continuamos con nuestros 10 días de oración, caminando en las huellas de Jesús en estos primeros 10 días del año 2025. Muchas gracias, muchas bendiciones, que el Espíritu de Dios Amén. pueda morar en sus corazones y nos vemos mañana tempranito, primero con el devocional, después con la lectura, estudio del libro Evento de los Últimos Días y seguido el culto que también es maravilloso, el pan que brota de los labios de Dios para alimentarnos a nosotros. Bendito sea Dios y buenas noches para cada uno. Bendiciones.